En el tercer gobierno socialista, que va desde el 89 hasta el 93, la economía creció con el consiguiente descenso del paro y además se construyeron infraestructuras como autovías, equipamiento urbano, el AVE. Esta imagen de modernización se plasmó en la Exposición Universal de 1992 que se celebró en Sevilla y la celebración de uno de los grandes eventos universales que son los Juegos Olímpicos que se celebraron ese año en Barcelona. No obstante, el PSOE se iba desgastando cada vez más, a lo que contribuyeron diversos escándalos y casos de corrupción que salpicaron a dirigentes socialistas, por ejemplo, al mismo hermano de Alfonso Guerra, Juan Guerra, por lo cual Alfonso Guerra tuvo que dimitir. Además, en el seno del PSOE se configuraron dos corrientes contrapuestas, los partidarios de Alfonso Guerra y los partidarios de Felipe González. En un ambiente nuevamente de crisis económica que comenzó en 1991 y acusado por los casos de corrupción, Felipe González convocó elecciones en 1993. En estas elecciones de 1993 otra vez obtiene la victoria el PSOE, aunque perdía la mayoría absoluta. Mientras tanto, el PP incrementaba su éxito parlamentario. Nuevos escándalos siguieron salpicando la vida política, como fue la gota que colmó el vaso, el caso GAL, los grupos armados de liberación, el brazo armado de la lucha contra ETA, pero era una lucha ilegal. Váyase, señor González, no le queda ninguna otra salida honorable. Las elecciones de 1996 dieron un ajustado triunfo al PP. Presidente, por Dios, nos han dado una paliza. Mira los periódicos. ¿Pero cómo? Por consiguiente, Manuel Alberto, pero ya han sido las elecciones. Presidente, las elecciones fueron anoche. Ya están escrutados el 100% de los votos. Carajo, Gustavo Alberto, pero ¿cómo no me habéis avisado por consiguiente? Por consiguiente... Ha llegado el presidente del gobierno. ¡Buenos días! ¿Todavía está usted aquí? Pero bueno, por consiguiente... Mire que se lo advertí. Váyase, le decía. Y mire en qué penosa situación se encuentra ahora. Pero todavía es capaz de resistirse. Ya no se lo pido, señor González. Ahora estoy en condiciones de exigírselo. Es más, se lo ordeno. Váyase. Pero Arturo Alberto, ¿tú estás viendo esto? No te quedes ahí parado, hombre. Miguel Alberto, por favor, haz algo. Andrés Alberto, por favor, pero... Aunque el PSOE no sufrió una catástrofe electoral. Verde como el césped, verde como los semáforos. ¿Y por qué no decirlo? Verde como las judías verdes. Vaya. ¿Pasa algo, presidente? Presidente campeón, ¿necesita algo? No pasa nada. Aquí el único criterio es el mío. Tranquilos. Váyase, señor González. Váyase. Váyase. Tras duras negociaciones para buscar apoyos parlamentarios, José María Aznar logró el apoyo de nacionalistas vascos, catalanes y canarios. El primer gobierno del PP, que va desde 1996 hasta el 2000, se vio favorecido por el clima de expansión económica y la reducción del desempleo. Entre sus principales realizaciones destacan la privatización de empresas públicas y la convergencia económica establecida por la Unión Europea en el Tratado de Maastricht, con lo que España consolidó su expansión económica cortando distancias con Europa. En la política antiterrorista el balance fue escaso, pues ETA siguió realizando atentados. Muy destacado fue el asesinato del concejal Miguel Ángel Blanco. Tampoco fructificaron las negociaciones con la banda terrorista. Así, mientras el PSOE se debatía en una crisis interna agudizada por la dimisión de Felipe González como secretario general del partido, Aznar convocó elecciones generales para el año 2000, logrando una mayoría absoluta, lo que supuso un acusado retroceso del PSOE. El segundo gobierno de Aznar, que va del 2000 al 2004, contó a su favor con el crecimiento económico, especialmente en sectores como la banca, las telecomunicaciones y la energía, lo que se tradujo en un gran descenso del paro y en la recepción de numerosos inmigrantes. Además, la integración europea parecía avanzar y desde enero del 2002 comenzó a circular el euro, al tiempo que la mejora de la infraestructura modernizaba el país y el sector de la construcción crecía de forma espectacular. Este fue el momento en el que la burbuja inmobiliaria comenzó a crecer y a crecer, a crecer. Ya hemos estudiado la crisis del 29, que fue una crisis bursátil. Nuestra crisis del 2008 fue una crisis debida a la especulación inmobiliaria. No obstante, en diversos campos, la oposición al PP comenzó a acentuarse
En la política antiterrorista, el fracaso de las negociaciones con ETA y la radicalización del PNV alimentaron en el PP una línea españolista que le llevó a una creciente crispación con los nacionalistas. Hasta este momento, el PP incluso había negociado con los nacionalistas para poder gobernar. La lengua catalana es una de las expresiones más completas, más perfectas que yo conozco desde el punto de vista de lo que puede ser el lenguaje y desde luego quiero decir que no solamente la leo desde hace muchos años, la entiendo y además cuando estoy en círculos reducidos, no muy amplios, la hablo también. Pero a partir de este momento comienzan los enfrentamientos con los nacionalistas. Para ser muy felices. Pues ya te estás buscando un abogado porque voy a reformar el Código Penal y te van a caer encima más de 20 años de cárcel. Pues ¿sabes por dónde te vas a meter tu reforma del Código Penal, nena? Te vas a cagar. Súbete aquí y baila. ¡A la cárcel! ¡A la mierda! Además, la flexibilización laboral provocó la oposición de los sindicatos que convocaron una huelga general el 20 de junio de 2002. A esto le sumamos el hundimiento del petrolero Prestige en 2002, cuya gestión fue muy criticada por el pueblo español y por la oposición en este momento, porque supuso el mayor desastre ecológico que ha vivido España. Además, suscitó un movimiento de rechazo social en Galicia, representado bajo el lema Nunca Máis. Sin embargo, fue en la política exterior donde el PP encontró más oposición en España. Os pongo en antecedentes. El 11 de septiembre del 2001, por la mañana, tuvieron lugar una serie de 4 atentados suicidas perpetrados por la red yihadista Al-Qaeda, que mediante el secuestro de aviones comerciales se estrellaron contra varios objetivos. Causaron más de 3.016 muertes y la desaparición de 24 personas y más de 6.000 heridos. Además, causó graves daños materiales como la destrucción del World Trade Center, donde se hallaban las Torres Gemelas, hoy totalmente desaparecidas. También causaron numerosos desperfectos en el Pentágono, sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Este episodio fue utilizado por los Estados Unidos como casus belli para la guerra de Afganistán y más tarde para invadir Irak en el 2003. El gobierno de Aznar apoyó a Estados Unidos en la invasión de Irak, a pesar de la fuerte oposición social. Hubo hasta manifestaciones en contra de esta guerra. El no a la guerra se hizo un grito popular, un grito que se escuchaba día a día. En ese ambiente, Aznar convocó elecciones para marzo del 2004. Aznar no se presentó esta vez a la reelección, porque ya se olía lo que iba a pasar. El que se presentó fue Mariano Rajoy en su lugar. No obstante, en vísperas de las elecciones, el 11 de marzo del 2004, tuvo lugar el atentado terrorista en la estación de Atocha, lo que conmocionó al país y contribuyó a la derrota electoral del PP. Este atentado, del que en un principio el PP culpabilizó a ETA, tuvo sin embargo como autor a una célula de terroristas de Al-Qaeda, que buscaba vengarse de la intervención de España en la guerra de Irak. Que ninguna línea de investigación va a ser desechada. Nadie tiene ningún tipo de duda de que ETA pretendía un atentado antes de las elecciones. Son 3.000, 4.000 personas, no lo podemos contar. Por eso, en estas elecciones, el PSOE, liderado por José Luis Rodríguez Zapatero, obtenía la victoria y fue quien presidió los gobiernos socialistas entre el 2004 y el 2011. Al comienzo del gobierno de Rodríguez Zapatero, este se encontró con la crisis económica resultante de la burbuja inmobiliaria que había ido formándose a lo largo del gobierno de José María Aznar con la especulación inmobiliaria. Durante el último gobierno de Zapatero, debido a requerimientos de la Unión Europea, tuvo que hacer muchos recortes sociales, lo cual fue deteriorando la imagen del presidente. Una de las cosas buenas que ocurrió fue que en 2011 ETA anunció que abandonaba el terrorismo y ya a partir del 2011 vuelve el PP al poder, esta vez con Mariano Rajoy. Una vez más, por requerimientos de la Unión Europea para ajustar el gasto público, Rajoy hizo recortes en sanidad y educación. Desde el 2008 se estaba gestando un gran malestar social debido a estos recortes y debido a la gran crisis económica que partía del 2008. Y si en 2008 había comenzado nuestra gran crisis económica, en 2011 comenzó nuestra crisis política. El descontento de la población española se vería reflejado en el movimiento de los indignados, también conocido como el 15M, ya que tuvo origen en una manifestación que se celebró el 15 de mayo del 2011, convocada por diversos colectivos, en la cual grupos de personas acamparon en varias plazas de diferentes ciudades de España. Tras esta acampada,
se produjeron otra serie de protestas pacíficas con la intención de promover una democracia más participativa alejada del bipartidismo PP-PSOE y alejada del dominio de los bancos y corporaciones, así como una auténtica división de poderes y otras medidas para mejorar el sistema democrático. Algunos de los lemas del 15M fueron: no somos mercancías en manos de políticos y banqueros, no nos representan, no hay pan para tanto chorizo, etc. Como antecedentes de este movimiento, entre ellos tenemos el panfleto publicado el 21 de octubre de 2010 que se llamaba Indignaos. Lo escribió un escritor y diplomático francés, Stéphane Hessel, que fue uno de los redactores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El autor se declaraba en contra de la indiferencia y a favor de la insurrección pacífica. La política de la austeridad, por tanto la de los recortes, no logró solucionar los problemas, llegando el paro a alcanzar el 27% en el primer trimestre del 2013. España es el país europeo que más población ha perdido durante 2012 a causa de la crisis. Es la primera vez desde que el Eurostat realiza este tipo de estadísticas que el número de emigrantes que sale de España es mayor que el de los inmigrantes que llegan a nuestro país. Y hablando de España, se observan altos porcentajes de inmigración juvenil. El optimismo del gobierno conservador, representado por el Partido Popular, que habla de recuperación económica, contrasta con la llamada fuga de cerebros a los que se refieren investigadores y organizaciones sociales. Comenzaron a surgir nuevos partidos políticos como por ejemplo Podemos, que fue un partido político surgido del movimiento 15M y que está un poco en la línea de Izquierda Unida. Por otra parte surgió Ciudadanos, que se define como de centro derecha, y también surgió el partido definido como de derecha o extrema derecha llamado Vox. Cuando estudiamos el tema de los sistemas totalitarios en el mundo que surgieron en el periodo de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, vimos que la gente en lo político se fue a los dos extremos, extrema derecha y extrema izquierda. ¿Por qué motivo? Fueron dos las causas para que esto ocurriera. Estas fueron la desconfianza hacia la democracia, que había demostrado sus debilidades, puesto que además era una democracia muy joven, a la que no se le había dejado demostrar lo que valía. Y la segunda causa importante fue la crisis económica mundial resultante de la crisis bursátil del 29, el crash del 29. Por tanto, se encontraban con una coyuntura de crisis y de desconfianza. ¿Por qué os estoy contando todo este rollo? Bueno, muy sencillo, porque desde hace unos años se viene observando un auge de la ultraderecha en Europa, pero también en todo el mundo. Y es que hasta que Vox consiguió entrar en el gobierno de coalición de la Junta de Andalucía en el 2018, junto con PP y Ciudadanos, la ultraderecha en España no tenía ningún representante público en las administraciones autonómicas o nacionales. Sin embargo, se veía ya venir un ascenso de la extrema derecha en países como por ejemplo Alemania. Ya España no es ninguna excepción dentro de Europa. Todo esto demuestra que nuestro pasado franquista no está tan lejos. El interés de la población española por probar otros partidos políticos que no fueran PP y PSOE se vio reflejado en las elecciones del 2015, las elecciones generales, donde poco más de la mitad de la población votó a uno de estos dos partidos. El partido de Podemos, siguiendo la premisa de que la unión hace la fuerza, terminó uniéndose con Izquierda Unida formando el partido Unidas Podemos. En 2015, además, existía en Cataluña el debate de si Cataluña estaba invirtiendo demasiado, aportando demasiado en la economía española. En relación al País Vasco, desde la disolución de ETA han mejorado las relaciones. Todavía existe el problema nacionalista y además la discusión sobre si hay que acercar los presos para que las familias estén más cerca de los presos etarras o no.